ahora, y el judío descubre en el plan de Dios la respuesta al problema. No se trata de que los judíos regresemos a Israel. Se trata de que los judíos regresen a Dios para tener seguridad y paz. Regresar a Dios. Pero para regresar a Dios, aquí viene la pregunta. Muchos judíos se han metido en cosas como la cábala, la metafísica, la brujería, o a profesar religiones falsas. Increíble. Y otros dicen, no, solamente cumpliendo los mandamientos de Dios me voy a acercar a Dios, y se dan cuenta que todos los días pecan, que por más esmero que hagan en cumplir los mandamientos de Dios, se equivocan y no pueden. Entonces, ese momento, el judío empieza a vivir y a sentir la misma necesidad que tiene usted. ¿Cómo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo puedo llegar a Dios? Yo practico una religión, tengo mis tradiciones, mis costumbres, mis padres me heredaron una religión, la practico por inercia, es más, ni siquiera voy al templo, solamente que soy parte de esa religión porque me han dicho que me bautizaron ahí. Bueno, me han dicho que soy católico, me han dicho que soy mormón, me han dicho que soy testigo de Jehová. La gente no sabe cómo llegar a Dios. Pero una vez más, la solución para judíos y gentiles se planta delante de nuestros ojos en un símbolo, en la cruz. En ese altar levantado entre la tierra y el cielo, donde el Hijo de Dios, el único hijo que tuvo Dios, el único que tiene, Él vino a morir para salvar no solo a los judíos, sino también a ustedes. Y Jesucristo muere en la cruz, colgado entre la tierra y el cielo. Él, como hombre, tuvo sed al momento de morir. Pero como Dios dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Él, como oveja muda, fue llevada a sus trasquiladores y al matadero. Pero Él, como Dios, es el pastor, el buen pastor. Él tuvo hambre como humano, pero sin embargo, Él es el pan de vida como Dios. El que comiere de Él nunca tendrá hambre. Él, como humano, sufrió, lloró, padeció, murió. Pero como el Hijo de Dios venció la muerte, venció al diablo, venció el pecado, venció la muerte, resucitó, ascendió a los cielos y vive por todos los siglos. Y Jesucristo se presenta como la solución de gentiles y de cristianos, de gentiles y de judíos, perdón. Yeshua, como lo llamamos nosotros en hebreo, Yeshua, que significa salvación. Su nombre, su propio nombre es claro, salvación. Seguridad significa, seguridad, salvación. Jesús, Yeshua, es, sin duda alguna, la esperanza de judíos y gentiles. Y como les dije hace un momento, los judíos empiezan a convertirse en masa, aceptando que Yeshua es el Mesías. Y hoy en día estamos viendo ministerios sanos a cargo de judíos que están enriqueciendo la misma iglesia con un mensaje profundo de enseñanza, en la alabanza, en la predicación, en la enseñanza. Como quiera, la misma iglesia está siendo beneficiada de un tiempo a esta parte, ¿verdad? Con la aparición, el emerger de judíos que creen en Yeshua, en Jesús, lo profesan abiertamente y están enseñándole aún a la misma iglesia. Pero esto tú me podrás decir, bueno, hermano, ¿y usted a qué quiere llegar con esta enseñanza? A que esto abre el paso al surgimiento de los 144,000 judíos, de la aparición de los 2 testigos, y por ende le estoy hablando de lo que va a venir en breve, que es la tribulación y la gran tribulación, de lo cual voy a hablar ahora.
La Biblia predice que el surgimiento del pueblo de Israel como nación en 1948, que se cumplió, lo repito una vez más, hace 68 años, sería la puerta que abriría el ingreso al final de los tiempos. Iglesias con doctrinas erradas, como los testigos de Jehová, hablemos claro, sectas como ellos, dieron varias veces la fecha de la venida de Jesús y siempre se equivocaron. Y no solo fueron ellos, los adventistas del séptimo día, conocidos como sabatistas, Jim Jones, David Koresh y otros líderes religiosos, Harold Camping últimamente, que ya falleció hace pocas semanas, y otros predicadores también cometieron ese terrible error de decir, hermanos, Dios me ha dicho cuándo va a venir Cristo, y sacaron una fecha que nunca se cumplió. Pero esto, quiere que le diga honestamente, estaba condenado al fracaso. Porque todas aquellas sectas que predijeron, entre comillas, el regreso de Cristo para una fecha determinada, antes que los judíos regresen a Israel, estaban condenados al fracaso. Porque si había condición bíblica obligatoria, escuche, si había una condición bíblica obligatoria que demuestre que Jesús está para venir, es que los judíos regresen a Israel. Sin que los judíos regresen a Israel, es imposible que Cristo venga por la iglesia. Es imposible. Primero tenía el Señor que juntar a los judíos en Israel para luego juntar a la iglesia en el cielo. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Era condición indispensable que Dios primero juntara a los judíos en Israel, y ahorita ya hay 10 millones de judíos en Israel, para luego juntar a la iglesia en el cielo para las bodas del Cordero. Israel es el pueblo escogido, les guste o no la gente. Les guste o no, eso Dios no lo discute. Usted puede discutirle, no gustarle, molestarle, problema suyo, a Dios eso ni le importa. Es voluntad de Dios y se acabó. El pueblo escogido es Israel y el pueblo redimido es la iglesia. Y la iglesia comprada a precio de sangre, ¿verdad? Es el pueblo que Dios ha levantado entre todas las naciones. Y cuando yo estoy hablando de una iglesia, no estoy describiendo a una pared, techos, ventanas, no estoy hablando tampoco de un grupo religioso profesante bajo un cierto título o denominación. Iglesia es toda aquella persona que es parte del pueblo de Dios nacido de nuevo. La palabra iglesia, esta palabra iglesia viene del griego eclesia o eclesía, que significa asamblea de los que sirven desde adentro afuera. Es una asamblea puesta por Dios para servir de adentro para afuera. Y del hebreo kehilá, que también significa asamblea, congregación. Lo cierto es que el Señor levanta una congregación, una iglesia, una eclesia, una reunión entre los pueblos de distintas nacionalidades que adoren al único Dios vivo y verdadero y que acepten que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Todo aquel que creyere en eso será salvo. Es la única condición. Pero esta iglesia, y aquí me voy a entrar al paralelismo del tiempo en la historia, la iglesia no surge en Roma como quieren hacerlo creer nuestros amigos católicos apostólicos romanos. La iglesia no surge en el Vaticano. La iglesia tampoco surge en la Reforma con Martín Lutero, John Hus, Zwingli o Calvino. En la época de la Reforma protestante, le hablo de 1519 para adelante, donde Lutero, Calvino, Zwingli y previamente John Hus y otros más protestan contra la tiranía papal y se desmarcan del Vaticano y surge el movimiento protestante. Por eso la iglesia evangélica es conocida como iglesia protestante, porque protestó contra la tiranía de un papa católico que vendía perdón de pecados por dinero y que absorbía maldades a cambio de dinero y que también sacaba supuestas almas de un purgatorio que nunca existió, ni existe, ni existirá, de un purgatorio del cual no hubieran salido si primero sus familiares en vida no le hubieran abonado buena cantidad de dinero a los curas. Así, ante esa tiranía papal, ante ese negociado descarado de la fe,
sacerdotes católicos como Lutero se levantan y protestan. Y luego son excomulgados y echados de la Iglesia Católica. Y surge el movimiento protestante. Pero tampoco la Iglesia surge ahí. La Iglesia no nace en Roma, ni nace en Alemania. La Iglesia nace en Jerusalén. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre esos discípulos, dice que estaban en el libro de los Hechos de los Apóstoles, reunidos unánimes juntos, orando. Y María dice que estaba con ellos, orando. No dice que oraban a María, sino que todos con María oraban. No dice que los apóstoles le oraban a María, dice que aún María estaba con los apóstoles orando. No es que ella era el objeto de la oración. Nadie le oraba a ella. Todos con ella oraban a Dios. Porque como dijo María en Lucas capítulo 1, verso 67, mi alma se regocija en Dios mi Salvador. La Virgen María dijo, Dios mi Salvador. O sea que ella misma reconoció su impotencia de salvarse y de salvar a otros. María no puede salvar. Pedro, Juan, Buda, Mahoma, Krishna, Marx, quien sea, Mahoma, están muertos y enterrados. Pero Jesucristo venció la muerte. Él es el único mediador, intercesor entre Dios y la humanidad. Es el único sacerdote altísimo que el Padre reconoce como mediador a favor de los hombres en la tierra. Entonces ocurre que la iglesia surge en Jerusalén mientras el pueblo judío es dispersado. Los judíos son echados de Israel en el año 70 después de Cristo. Comienza el exilio del pueblo judío, la dispersión hasta 1948. Pero también en ese momento los primeros judíos no escapan a la persecución. Los judíos de la iglesia, los primeros cristianos de la iglesia fueron esencialmente judíos. Pablo era judío, Pedro fue judío, todos los apóstoles fueron judíos, prácticamente todos fueron judíos. Y claro, los primeros discípulos de la iglesia, la gran mayoría de los congregantes eran judíos que habían aceptado a Jesús como Mesías. Y esto permitió que la iglesia salga y evangelice en el mundo. Y claro, la iglesia también comienza su periplo por toda la tierra. Los judíos expulsados a las naciones y los cristianos en las naciones predicando. Y Dios tiene a los dos pueblos regados por el mundo. Pero Dios decide recoger a Israel desde 1948. Lo junta en su tierra. La pregunta es, ¿hasta cuándo la iglesia va a seguir dando vueltas en la tierra? Porque la iglesia todavía sigue dando vueltas. La iglesia será recogida de la tierra cuando Jesucristo haga sonar la trompeta en breve y vuele a la casa del Padre como lo profetizó Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Solo agua tiene? Que yo agua no le hago. Sí, cualquier gaseoso, lo que sea, pero agua no. Escúchame. Entonces, quiero que me entienda esto. La iglesia vivirá un momento glorioso de aquí en breve. Algo de lo cual, tristemente, en muchas iglesias no predican. El arrebatamiento. Hoy en día, y tristemente tengo que decirlo, por favor présteme atención, el mensaje en la mayoría de las congregaciones evangélicas ha pretendido convertir de manera malintencionada y tendenciosa, escuche, a la Biblia en un mero manual de economía. Hoy en día presentan a la Biblia como un manual de economía y a la iglesia como la mejor forma de hacerse rico robándole a los tontos. Y es triste, es degradante. La iglesia que debiera estar predicando que Cristo viene, los predicadores que debieran estar pegando gritos a voz en cuello, alertando a vivir en santidad,
porque en cualquier momento nos vamos de este mundo, porque todas las profecías ya se han cumplido, prácticamente todas se han cumplido, demuestran que Jesús recogerá a su pueblo en breve. Pero qué terrible, qué terrible. En la mayoría de las iglesias evangélicas, el mensaje predicado es diferente. Es: llama ahora, pacta con Dios, toma tu dinero, tráelo a la radio, tráelo al canal, entrégaselo al predicador y Dios te la va a multiplicar esa plata. Trae tu dinero y Dios te va a dar más plata. El mensaje de: llévese você un vasito de agüita, pero traiga la platita, porque sin platita no hay nadita. ¿Cierto? Pare de sufrir. Amigo, você pode se llevar esta noche calzoncillo ungido de Moisés. Esos hijos del diablo venden de todo. Pero lo más terrible es que muchos pastores evangélicos están peor que el pare de sufrir. Peor. Vendiendo la vara de Aarón, vendiendo el bastón de Jacob, y aquí en Chiclayo. Predicadores que utilizan sus medios de comunicación, sus radios, sus canales, lo que Dios les dio como herramienta para llegar al mundo con el evangelio, lo utilizan como herramienta para saquear al mundo y saquear al mismo pueblo de Dios. Y no quieren ser denunciados, no quieren ser desenmascarados. Pero hoy en día vivimos también un tiempo de falsos profetas. Yo no soy perfecto. Usted no es perfecto. Si fuera por nuestra perfección, aquí nadie debería estar sentado, ni siquiera en pie. Deberíamos estar en el infierno, sin excepción. Todos sin excepción. Pero no obstante a nuestros defectos, a nuestras debilidades y errores que como humanos cometemos, porque no hay justo que nunca peque, hasta el más justo peca. No obstante a eso, Dios nos usa a pesar de lo que somos. No por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Para denunciar el pecado de un pueblo y de líderes religiosos en medio del mismo pueblo evangélico que se han puesto a no otra tarea que asaltar al pueblo evangélico. En nombre de Dios. Jesús lo anunció. Esto es el cumplimiento de la profecía bíblica. No nos puede tampoco sorprender. La profecía bíblica marca que en este tiempo se levantarían falsos profetas, falsos apóstoles, falsos cristos, comerciantes de la fe, que harán, ya lo han hecho, de la casa de oración una cueva de choros. Una cueva de choros de la peor estirpe. Y es peor, escúcheme, es 1000 veces peor, atienda, es 1000 veces peor el predicador que roba al pueblo de Dios en nombre de Dios que el predicador que comete un adulterio. Es 1000 veces peor. Y usted va a decir, hermano, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, que Dios, hay ciertos pecaditos y otros pecadores. ¿Cómo es eso? La Biblia dice que hay pecados de muerte y no de muerte. Hay pecados morales que Dios levanta, perdona y restaura. La Biblia dice en el libro de Gálatas que si algún hermano o ministro es sorprendido en alguna falta, por ejemplo un adulterio, dice los espirituales, los hermanos maduros en la fe, tienen que levantarlo, restaurarlo y ayudarlo, no sea que ellos también caigan en algo peor. Porque muchos escupen en alto y dicen, yo no haría eso, y pum, les cayó en la cara. Pero escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Gracias, hombre, muy amable. Pero aquí hay un factor. Aquí no estamos hablando de predicadores que cometen un desliz moral que a cualquiera le puede pasar, porque predicador o no, predicadora o no, hombre es hombre, mujer es mujer. Aquí no nos hagamos los tontos. Mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso, el diablo nos puede pegar una buena revolcada. Y el que no cae, cuidado, mijito, que resbala. Esa es una gran realidad. El diablo no dejó de tentar y el hombre no dejó
de cometer errores. Es la realidad. Pero aquí no estoy hablando de predicadores que pueden cometer un error al cual hay que ayudarlo a levantarse. Estoy hablando de predicadores que no cometen un error. Viven en el error. Viven. No piensan arrepentirse y encima lo propagan. Y lo peor, ¿sabe cuál es su error? Robar en nombre de Dios. Y eso la Biblia lo llama blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo llama apostasía, lo llama falsa doctrina, lo llama herejía, lo llama blasfemia, lo llama anatema o evangelio maldecido. Porque si alguien predica otro evangelio, sea maldito. La Biblia no da opción. Ahí, mijito, es traspasarse un lindero, una frontera indebida. Cuando la iglesia es utilizada por un predicador, por un radialista, un dueño de un medio de comunicación, entre comillas cristiano, para saquear descaradamente, impúdicamente al pueblo de Dios en nombre de Dios, cuando Jesucristo murió en la cruz para dar salvación y vida eterna, cosas que el dinero no puede comprar. Las cosas que Dios da, el dinero no las compra. Y por último, ¿cómo pretendes tú comprar a Dios, corromper a Dios con oro y con plata cuando Dios es el dueño del oro y la plata? ¿Cómo vas a corromper a Dios con algo que le pertenece a Él mismo? Y hoy en día también esta es una realidad. Es una cruel realidad. Hoy día acá en Chiclayo, en horas de la mañana, una radioemisora secular me hizo una entrevista. Y el radialista inconverso me dijo, ¿qué Dios? ¿De qué Dios hablan? Si Dios no existe. ¿Y Jesucristo? ¿Qué es Jesucristo? Jesucristo es una fábula, me dijo. Y yo le dije, un momento, le dije, si Jesucristo es una fábula, puedes estar tranquilo. Pero si Jesucristo es verdad, estás en serios problemas. Y me dijo, pero los pastores son unos ladrones, son unos vividores. Los pastores esto, los pastores aquello, los pastores. Y no lo está diciendo un cristiano. Lo está diciendo un inconverso. Tal vez un ateo, un resentido contra Dios o quien quiera que sea, a mí no me importa eso. Pero está diciendo una verdad a medias. Porque nadie va a negar que la mayoría de los pastores se han vuelto ladrones. Y cuando digo esta verdad, lo digo fundamentado en un principio muy básico. Tristemente, la gran mayoría de los predicadores e iglesias y denominaciones en los últimos 4 años, 5, en el último quinquenio en particular, abrazaron lo que se conoce como la teología de la prosperidad. Primero, cayeron en la trampa del libre crecimiento. Dios quiere que tengas una iglesia para 10,000, para 20,000 o 30,000. ¿Y qué tengo que hacer para hacer eso? Para alcanzarlo. Haga encuentros, haga preencuentros, haga reencuentros, haga posencuentro y cobre por ir al encuentro. ¡Wow! Y los hizo millonarios. Y luego, no les bastó eso. Ya llegaste a la meta de los 5,000 miembros en tu iglesia. Uy, sí, hermano, ya tengo 5,000 tontos dándome plata. ¡Qué chévere! Ahora eres apóstol. Ya no eres pastor. Ahora mereces ser llamado apóstol. ¿Pero qué? Tener 5,000 ovejas en una iglesia, tener 5,000 personas en una iglesia te convierte en apóstol. Jesucristo tuvo 5,000. Les dio de comer y le seguían por la comida. Multiplicó panes, peces, alimentó a la multitud. 5,000 eran. Y Jesús, después de darles de comer, les dijo, váyanse vagabundos, porque ustedes me siguen a mí por la comida, no por amor. Lárguense. Los botó. ¿Qué pastor haría eso? Hoy en día con 5,000, botarlos a la calle a los 5,000 por vagos, porque solamente vienen a comer, a tragar, pero no vienen por amor a Dios. No lo harían. Pero dése cuenta el corazón con el cual lo están obrando muchos predicadores hoy y dueños de medios de comunicación cristianos, que defienden esta maldita doctrina de la prosperidad. Maldita. Y no lo digo yo,
lo dice Gálatas, sea anatema. Anatema en griego significa maldecido por Dios. Si alguien predica otro evangelio y esta maldita doctrina, esta maldita enseñanza de la prosperidad no fue inventada por un pastor. El inventor, el gestor, el motor, el cerebro de la teología de la prosperidad es un personaje muy antiguo que fue capaz de engañar a Adán y Eva. El mismo diablo que le predicó el evangelio de la prosperidad al propio Jesucristo. Le dijo, si tú postrado me adoras, te voy a dar riqueza, te voy a dar poder, te voy a dar lo que te dé la gana, pero me adoras. El diablo puede prosperar a la gente. Y quiero aclarar esto. Quiero hacer una simple aclaración. Porque ayer malintencionadamente en una entrevista radial de un pseudo medio de comunicación cristiano con un pseudo cristiano predicador, pseudo periodista, porque ni periodista ni pastor, ni chicha ni limonada, quiso dejar entrever ante la audiencia que yo había dicho que el que bendijo y prosperó a Job al final fue el diablo. No, mijito. Yo no dije eso. Nosotros tenemos la entrevista grabada completa. Lo que yo dije claro en esa entrevista es que Dios bendijo y prosperó a Job, sí, pero eso no niega que el diablo también prospera. Bendice, pero al final cobra el alma. ¿Cuánta gente a lo largo de la historia ha hecho pactos con el diablo? Artistas, empresarios, actores que por ganar fama, riqueza, fortuna, vendieron su alma al diablo y este no es un secreto. Y el diablo les dio todo lo que ellos pidieron en vida. ¿Y cómo acabaron? Ni tiempo de pedir perdón a Dios tuvieron.